Un sábado más te traigo el resumen semanal del herrero legendario, así que ponte cómodo, prepara unos aperitivos y disfruta del vídeo. Una flecha vuela a gran velocidad hacia nuestro protagonista, pero Grid no puede hacer nada y recibe el proyectil de lleno. El golpe fue mitigado por su casco, pero el herrero legendario no puede relajarse ni un maldito segundo. El bosque es completamente devastado por las flechas de la arquera legendaria. Grid maldice porque iba a enfocarse en la defensa mientras descubría dónde se escondía, pero es una arquera con habilidades tanto de fuego rápido a larga distancia como de francotirador. Le exige a la arquera que se muestre e intenta rastrearla con su detección mágica mejorada de nivel 3. Sin embargo, el sistema le informa de que no se ha detectado ningún objetivo, y Grid maldice que la magia sea inútil. El mago legendario le explica que si la habilidad fuera al menos de nivel 5, habría detectado la presencia de un caballero de la muerte. Le reprocha al herrero que esto le pasa por centrarse en hacer ropa interior en lugar de mejorar su magia. De fondo, Grid razona que la ropa interior se crea de forma natural mientras fabrica objetos. La conversación de los chicos es interrumpida por otra lluvia de flechas, y Grid le ordena a sus manos doradas que bloqueen los proyectiles. Grid confía en que si esquiva hacia el lado que bloquearon las manos de Dios, conseguirá algo de espacio. Pero repentinamente es impactado por varios disparos de francotirador de la arquera, recibiendo 42.300 puntos de daño. El herido protagonista no asimila lo ocurrido. Recibió un daño perforante que incluso atravesó su armadura de 3 capas. Cubriéndose con su escudo, Grid trata de calmarse y curarse. Cuanto más fuerte sea una habilidad, mayores deberían ser sus restricciones, así que esta capacidad de fijación de objetivos que apunta con precisión a los puntos vitales, debería ser una habilidad con tiempo de reutilización. El herrero legendario está agradecido de que los tiempos de reutilización son más largos como caballero de la muerte que cuando la arquera estaba viva, pero analizarlo no tiene sentido si no puede encontrarla. Grid maldice porque Kraugel la habría encontrado de inmediato, incluso si hubiera tenido que devolverle la flecha. Esta idea parece hacer clic en la cabeza de nuestro protagonista. Piensa que el santo de la espada no se quejaría en esta situación, y habría aprovechado al máximo sus habilidades. El mago Brahm le pregunta a Grid si acaso encontró una solución ingeniosa para este entorno, donde el bosque e incluso el canto de los pájaros ocultan la ubicación del enemigo. Grid guarda su escudo y responde afirmativamente, mencionando que es la misma razón por la cual deben hacer muchos amigos. Grid planea usar algo que contrarresta cualquier forma de ataque. En otras palabras, simplemente planea devolverle el ataque al enemigo. Una poderosa flecha en llamas se dirige al protagonista, y como Grid cree que moriría al ser golpeado por esta flecha, prefiere que se la quede la arquera legendaria. Hace uso de su habilidad rotación para devolverle la flecha a la atacante. Inmediatamente después se equipa las botas de Brahm y configura varias alarmas mágicas con misiles mágicos para seguir a la flecha. El ataque explota en una ubicación del bosque y Grid consigue divisar la silueta escondida de la arquera. Finalmente se nos muestra el aspecto de la arquera legendaria Povia, aunque está en su estado de caballero de la muerte. La arquera es atacada por los misiles mágicos de Grid, pero huye con una grandísima agilidad. El herrero legendario acorta distancias y no planea dejar que su enemigo escape para esconderse de nuevo. Ataca a la arquera con su habilidad enlace de la esgrima de Pagma, pero Povia esquiva todos los cortes con su agilidad. Tras ello, se posa grácilmente sobre un objetivo de tiro y contraataca con varias flechas hacia el protagonista. Grid se sorprende por la agilidad que tiene que tener esta tipa para esquivar todo el bombardeo de misiles mágicos y el equilibrio para disparar un arco en el aire. Por nada no la llaman arquera legendaria y su habilidad es una locura. Aún así, Grid planea acabar con la tipa y esquiva las flechas mientras acorta distancias utilizando sus movimientos rápidos y furia del herrero. Un relámpago rojo atraviesa el cielo y como si hubiera estado conteniendo la respiración, la espada al rojo vivo de Grid libera rayos y llamas negras. La combinación implacable de danzas de espada y ataques normales abrió caminos a través del bosque y los acantilados, causando muchísimo daño en la arquera legendaria. La espada de Grid volvió a alzarse gracias al comando de Dios. Esta fue la manera en la que el sabio Styx registraría la batalla de nuestro protagonista. Quizás era el instinto de un gran sabio que había vivido durante cientos de años.
El gran sabio se sonrojó al ver los elegantes movimientos de la leyenda del pasado, mientras que nuestro protagonista es algo más tosco y persistente. Mientras se cura con sus objetos, Grid no puede creer que la tipa continúe contraatacando incluso durante su asalto feroz, y el daño de Povia sigue siendo enorme a corta distancia. El herrero legendario planea utilizar su as bajo la manga y una voz murmura que este es un trato terrible. En el campo de batalla había aparecido el demonio Illarukt, quien advierte a Grid de que la próxima vez que lo invoque, al menos debería prepararle un enemigo que puedan soportar sus viejos huesos. Entonces ataca a Povia con su espada suprema y la arquera legendaria es gravemente herida por esta habilidad. El hada Vini puede ver que, aun siendo una caballero de la muerte, sigue siendo una leyenda de la generación anterior. No es un enemigo fácil, y si otro jugador hubiera logrado encontrarla, aún así habría sido su fin. El mago legendario admite que Grid es fuerte. Ya no puede tratar a alguien que ha creado y ganado el control de una espada divina como un simple niño. Cree que el protagonista pronto alcanzará el nivel de las leyendas anteriores, e incluso obtendrá suficiente poder para amenazar a los grandes demonios. Después de convertirse en el rey héroe, podría incluso alcanzar a los 7 santos malignos. El sistema informa de que el caballero de la muerte de Povia fue derrotado, así que la isla número 65 es purificada. Como recompensas, Grid obtiene un dedal de arco de elfo hecho por Pagma, y el collar del árbol del mundo. Como recompensa por la purificación, su nivel sube. Por su lado, Grid no puede creer que Illarukt se estuviera quejando aun cuando le sirvió la comida en una bandeja de plata, y decide que la próxima vez invocará a Noé. Entonces nos muestran las estadísticas del dedal de arco de elfo hecho por Pagma. De grado legendario, aumenta la velocidad de ataque en un 20% al equipar un arco, y este efecto se duplica para los elfos. Los ataques normales o ataques de habilidad pueden cambiarse al modo de fijación de objetivo. Tiene un enfriamiento de 3 minutos, aunque el enfriamiento se reduce a la mitad para los elfos. Un dedal de arco fabricado para la caballero de la muerte Povia por Pagma, el herrero legendario que contrajo un pacto con Baal. Fue diseñado para adaptarse al cuerpo de Povia, quien nació en la unión entre un humano y una elfa. Por otro lado tenemos el collar del árbol del mundo, también de grado legendario, aumenta la fuerza y agilidad en un 20% en territorio élfico. Aumenta la velocidad de recuperación de maná en un 150% en territorio élfico. La velocidad de movimiento se multiplica por 1.2 en territorio élfico. Es un regalo entregado a Povia por su única amiga, el árbol del mundo, cuando aún era una solitaria marginada que no era aceptada ni por humanos ni elfos antes de convertirse en una leyenda. Una voz se dirige a Grid para informarle de que las recompensas son increíbles y se alegran de que sea él quien las haya reclamado primero. El protagonista le pregunta al sabio Styx por qué vino, y cuenta que planeaba ir directamente a la isla final. El sorprendido elfo le ruega que espere, y cuenta que el rey invicto Madra puede poseer inteligencia, así que Grid debería tener cuidado. Esto sorprende al herrero legendario, quien cuestiona cómo es posible que un caballero de la muerte posea inteligencia. Styx cuenta que el poderoso resentimiento de un cadáver proveniente de su vida puede convertirse en una fuente de esa inteligencia. Grid escuchó que Madra nunca fue derrotado mientras estuvo vivo y pregunta por qué un ser tan poderoso tendría resentimiento. El gran mago Bram le pide a Grid que escuche atentamente lo que el elfo tiene que decir hasta el final, ya que la muerte de Madra fue verdaderamente horrible. Styx revela que el rey invicto Madra fue asesinado, y el culpable fue el príncipe Rejandra, el propio hijo del rey invicto. Al escuchar esto, nuestro protagonista cuestiona si realmente odiaba tanto a su padre. No fue odio. El príncipe respetaba y amaba a su padre más que a nadie. Sin embargo, el rey Madra creía que su gran poder podría proteger al reino para siempre. Y el príncipe, que entendía que la fuerza humana no podía durar eternamente, no tuvo más remedio que detenerlo. En aquel entonces, la fuerza de Madra era lo suficientemente grande como para provocar al Imperio Saharán, y provocó interminables invasiones del Imperio. La fama de Madra crecía con cada guerra, pero las vidas de su gente continuaron desmoronándose. El príncipe se preocupaba por lo que sucedería después de la muerte de Madra, y le rogó que detuviera las guerras y buscara la paz, pero Madra despreciaba a su hijo poco ambicioso y lo ignoraba constantemente. Y cuando el terco rey se convirtió en un anciano de pelo blanco tras años de guerras interminables, el príncipe ya no pudo ignorar los llantos de su pueblo, que temían la destrucción del reino.
El pueblo le rogó que ofreciera la cabeza del rey Madra al imperio, y el príncipe Rejandra ofreció la cabeza de Madra y el reino al imperio con el fin de proteger a su pueblo. El imperio exhibió la cabeza de Madra durante un año entero, e hizo que los ciudadanos que paseaban por ahí, la escupieran. Fue un final verdaderamente trágico y sin sentido para un rey que había protegido su patria toda su vida, y al que llamaban Rey Invicto. Nuestro protagonista no puede creer qué lamentable fue este final. Tanto la soledad del rey que luchó solo contra el imperio toda su vida, como el sufrimiento de su pueblo. Grid sabe que sin importar lo poderosa que sea una espada, por sí sola no puede proteger a la gente. Se fuerza a nunca olvidar que la espada del reino Overgeared debe ser blandida junto a su gente, y para lograrlo, el herrero legendario debe superar la isla final que tiene ante él. Aquí en Been, un lugar de sucesión, las leyendas que aparecieron sin heredar nada fueron Alex y Madra. Considerando el caso de Piaro, se requiere una habilidad sin precedentes para que nazca una leyenda. Comparado con Alex, quien solo es especialmente poderoso en el infierno, y las otras leyendas, Madra, que se convirtió en leyenda al permanecer invicto, es probablemente aún más fuerte. Grid declara que, incluso si una estimación aproximada le dice que es el jefe final más fuerte, valdrá la pena darle la primera derrota de su vida. Y con esto termina el épico capítulo de hoy. Qué absoluta locura de episodio acabamos de presenciar. Ver a Grid pasar de ser humillado por las leyendas pasadas a superarlas por completo es algo impresionante. El tipo activa su habilidad de rotación, le devuelve el ataque a la arquera legendaria Povia, y limpia la isla número 65 como todo un jefe. Además, conocer el pasado de los personajes nos vuela la cabeza. Nos revelan que Povia era una mestiza entre humano y elfa, una condición que se convierte en su maldición al ser rechazada por todos antes de ser una leyenda. Pero nada se compara con la trágica historia del rey invicto Madra, a quien su propio hijo traiciona para buscar la paz, terminando con su cabeza exhibida ante el imperio. La próxima semana Grid se dirige a la isla final para enfrentar al jefe más poderoso de todos. ¿Creen que el herrero le dará a Madra la primera derrota de su vida, o el rey invicto mantendrá su corona? Déjenme todas sus teorías abajo en los comentarios, porque los estoy leyendo. Visto el análisis del capítulo de esta semana, me gustaría aprovechar para mandarles un gran saludo a todos los miembros que apoyan económicamente al canal, tanto a los miembros de YouTube como a los de Patreon. Gracias a todos porque nos permiten traer estos resúmenes todos los meses. Además me gustaría mandar un saludo a todos esos seguidores que ven y apoyan nuestros resúmenes semana a semana. Os dejaré en este lado la continuación en cuanto esté lista, y con esto me despido deseándoles un lindo fin de semana. Un fuerte abrazo a todos.